Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Julio Borges. Él es diputado ante la Asamblea Nacional y también coordinador nacional de Primero Justicia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Andrina. Bueno, hoy es un día muy especial, hay mucha expectativa nacional porque el presidente Nicolás Maduro ha puesto en alerta al país diciendo que hoy se va a anunciar el llamado sacudón. Sí. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes respecto a estos anuncios? Y la otra parte de la pregunta, ¿estaría dispuesta la oposición a apoyar estas medidas si estas fueran positivas para todos los venezolanos? Mira, yo creo que, Andrina, que nosotros tenemos que explicarle bien al país cómo vemos el rollo económico, ¿no? Y pareciera que es muy complejo, pero yo lo veo muy simple, muy sencillo. Y lo importante es que la gente sepa que tiene solución. Es decir, nosotros no estamos condenados a vivir en este deterioro de colas, de escasez, de inflación. Ese no puede ser el modelo económico de Venezuela. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución para mí es muy sencilla. La solución significa producir. Producir en Venezuela lo que hoy estamos comprando fuera de Venezuela. Si nosotros pasamos el switch y logramos una economía donde se produzca en Venezuela la comida que hoy le compramos a Argentina o a Brasil o a Colombia, que nosotros produzcamos en Venezuela las medicinas que compramos a otros países, la ropa, los repuestos, las motos, los zapatos. Si nosotros ponemos a Venezuela a producir al orgullo de hecho en Venezuela, eso haría que todos los problemas económicos desaparezcan. ¿Eso lo entiende el gobierno? Yo creo que no lo entiende. El gobierno, en lugar de estimular para que Venezuela sea un país que produzca, que genere empleo, que haya inversión, que haya marcas venezolanas de comida, de ropa, de medicinas, de repuestos, el gobierno lo que hace es más bien pelear con el sector privado, castigar, poner controles, expropiar, y eso lo que hace es que la economía se convierta en una economía que no produce. Entonces los venezolanos dirán, bueno, la economía en Venezuela es un rollo por todos lados, pero yo quiero limitarlo a una palabra muy sencilla: producir. Tu pregunta, si el gobierno enfila sus medidas a que tengamos un país que produzca con una economía moderna, lo vamos a apoyar. Pero si las medidas del gobierno es expropiar, castigar, controlar, castigar al consumidor, le tenemos que decir que sigue equivocado. Hablando del tema de la llamada guerra económica o de la operación psicológica que está en curso en nuestro país, según los voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela, que encabezaría la oposición. Usted siempre ha sido como que el abanderado para tratar el tema económico. Con respecto al contrabando de extracción y las distintas medidas que ha aplicado el Ejecutivo Nacional para ponerle freno, ¿cuál es el balance que usted le da a la fecha? Bueno, es lo mismo que antes. Si tú tienes una persona enferma y esa persona enferma, en lugar de atacar tú la enfermedad y llevarla a un médico para que se ataque la enfermedad, tú simplemente le pones pañitos calientes, la persona no se va a curar. Si tú tienes una persona que lamentablemente tiene cáncer y lo que le das es una aspirina, no se va a curar. Entonces el gobierno quiere plantearnos que el problema de la economía es que la comida se va a Colombia. Siempre se ha ido la comida a Colombia. Siempre ha estado ligado además a grupos en la frontera y efectivos, incluso la Fuerza Armada. ¿Y las medidas para que siempre no siga ocurriendo, no las considera usted positivas? Es que la única medida no es atacar las consecuencias, sino atacar las causas. Todo problema en la vida, tú tienes dos maneras de atacarlo. O tú atacas el origen del problema, es decir, qué es lo que está causando la enfermedad, o tú atacas simplemente las consecuencias del problema, que es los síntomas de la enfermedad. El gobierno lo que está haciendo es simplemente atacando las consecuencias del problema. Ahora, si tú me preguntas cuál es la causa, qué es lo que tenemos que hacer para que no haya contrabando a Colombia, es muy sencillo, es producir. ¿Por qué Venezuela antes era un país que producía comida y se lo vendía a otros países? ¿Por qué Venezuela ahora, al revés, no produce comida y más bien se la tiene que comprar a otros países? Volvemos a la misma palabra mágica: producir, hacer en Venezuela lo que hoy compramos afuera. Todo se va a Colombia porque el precio de la moneda es mucho más barato allá y es mucho más negocio allá. La gasolina se va, la comida se va. La única manera de ponerle un torniquete a ese de sangre es producir en Venezuela, sincerar el precio de la moneda y lograr una economía moderna. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Entonces, al final, es como si tú tuvieras una persona que tiene una hemorragia de sangre y le pones una curita.
Aquí no se están atacando las causas del problema. Por eso mi expectativa el día de hoy es que yo espero que el gobierno tome unas medidas serias, profundas, radicales de cambio que estén orientadas a un solo fin: lograr un país productivo, un país que genere empleo, un país con orgullo venezolano, con marcas venezolanas, para que salgamos de esta crisis de inflación, de desempleo y de escasez. En el marco de todas esas medidas, se ha anunciado un tema que ha resultado muy controversial: el sistema biométrico para las compras, o popularmente llamado el captahuellas. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, decía, voy a citar, el sistema biométrico le duele a la burguesía y a la oposición porque es bueno para el pueblo. ¿Estaría usted de acuerdo con esta apreciación, esta afirmación que hace Diosdado Cabello? No, no es bueno para el pueblo. La verdad es que no es bueno para el pueblo. Toda medida que limita el derecho a la gente no es buena. Yo quiero un país y yo sueño un país, Endrina, y yo estoy seguro que toda la gente que nos está viendo ahorita también sueña con un país donde yo tenga la libertad de ir a un mercado y comprar todo lo que quiera y nadie se vea afectado por eso. Que yo pueda comprar toda la harina de maíz, todo el aceite, todo el azúcar, que yo pueda escoger la marca que yo quiera, la cantidad que yo quiera, y después no me pongan una alcabala al final. Ese es el país que produce tanto, que genera tantas marcas, que genera tantos productos, que al final la gente es libre de escoger. Entonces, si tú me pones a escoger entre un país de libertad, donde el ama de casa que nos está viendo puede comprar la margarina, el aceite, la pasta, la harina pan, que le da la gana, en la cantidad que le da la gana, sin hacer cola, yo prefiero a ese país que un país donde tienes que hacer cola, donde te controlan cuánto compras, donde te controlan la marca que tú compras y donde además te castigan si compras más de lo que necesitas. Esa no es la Venezuela que yo quiero. Por eso el gobierno tiene hoy una encrucijada: o seguir con ese camino de parálisis económica, o abrir el país a un país moderno, abierto, productivo, de progreso, que es lo que queremos todos al final y donde todo el mundo gana. Ganan los trabajadores, gana el consumidor, gana la empresa, ganan los sindicatos, gana el gobierno. ¿Por qué no tomar esas medidas? ¿Por qué no creer en el poder del pueblo para generar esa riqueza venezolana? Este año ha estado privilegiado en la agenda el tema económico, precisamente por no ser un año electoral. Sin embargo, el 2015, año de elecciones parlamentarias, desde ya está ofreciendo temas de debate. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en el marco de la clausura del tercer congreso del PSUV, hacía un llamado a ganar las parlamentarias. También el día de ayer veíamos unas declaraciones de un miembro de su partido de Primero Justicia, Alfonso Marquina, que señalaba como urgente la necesidad de tener una mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional, sí, para buscar una salida. A pesar de que ustedes se opusieron en el seno de la MUT a la propuesta de voluntad popular, a la salida ya, Alfonso Marquina dibujaba un escenario en el cual se plantea una salida más estructurada en el marco de tener una mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Cómo creen ustedes que se puede lograr esta mayoría en el Parlamento, considerando las fracturas que pudieran interpretarse que existen hoy en el seno de la MUT? Fíjate, Andrea, es una pregunta muy importante. En Venezuela hay una mayoría de venezolanos que estamos insatisfechos con lo que está pasando. Estamos descontentos con lo que está viviendo Venezuela. Gente que apoya al gobierno y gente que no apoya al gobierno. Hoy nos une la insatisfacción frente a lo que está pasando. Y la gente quiere un cambio. Y lo que nosotros tenemos por delante, más claro, es menos de un año para lograr un cambio democrático en el país, es lograr un contrapeso. Ese contrapeso para mí se logra si nosotros tenemos una mayoría clara, distinta al gobierno en la Asamblea Nacional. Imagínate tú que nosotros tuviéramos hoy mayoría en la Asamblea Nacional. Podríamos hacer que el ministro de la Salud rindiera cuentas porque no hay medicina. Pudiéramos hacer que el ministro de Vivienda rinda cuentas porque no se construyen viviendas. Podríamos tener una legislación que regule las cadenas de televisión. Si nosotros tuviéramos mayoría hoy en la Asamblea, no habría presos políticos. Podríamos prohibir el tema de las captahuellas si fuéramos mayoría en la Asamblea Nacional. También dentro de esas propuestas estaría la iniciativa de reducir el periodo del presidente Nicolás Maduro. Eso es una opción más. Todas las reformas que se puedan hacer, políticas o económicas, todo eso se podría hacer si tuvieras el contrapeso. Por eso nosotros le estamos poniendo al país una meta muy clara. Toda esa mayoría enorme de los venezolanos que estamos insatisfechos con lo que está pasando hoy, tenemos una meta clara, un desafío claro, que es crear un contrapeso en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional de hoy no existe.
ha sido secuestrada, ahí no se discute ningún caso de corrupción, ahí no se discute ninguna ley. Nosotros hemos llevado leyes como la del primer empleo, el Cesta Ticket para nuestros jubilados, leyes ahorita como el Cesta Ticket de medicinas para nuestros jubilados, hemos llevado leyes como la ley de producción nacional, la ley de emisiones, todas las meten en el congelador. Hemos llevado casos de corrupción como el de PDVSA, casos de corrupción como el de Guayana, casos de corrupción como el de Cadivi, todo lo meten en el congelador. Se necesita en Venezuela un contrapeso institucional, un contrapeso que vigile, un guachimán que tenga el poder de hacer las cosas distintas y de tomar medidas distintas. Por eso le hemos propuesto al país que quiere un cambio, que en menos de un año podemos lograr ese cambio de manera democrática, con la compañía de la gente, con el voto, y haciendo que el país tenga esa opción, obligando a que Venezuela haya el diálogo y el consenso que se requiere. Hablando de diálogo y consenso, también se ha planteado la posibilidad de realizar unas elecciones primarias para elegir a los candidatos que deberían ser los expuestos para la Asamblea Nacional. ¿Esa es la propuesta que tiene hasta ahora Primero Justicia? Sí, nosotros pensamos que nosotros logramos el año 2010 algo perfecto, que fue un rompecabezas para presentarlo en la Asamblea Nacional. Esa experiencia hay que repetirla, y esa experiencia tenía como protagonista el tema de las primarias y también el tema de los acuerdos. Por eso hemos puesto la bandera de que consideramos que es un mecanismo que permite que sea la gente quien nos acompañe en la construcción de ese rompecabezas para la Asamblea Nacional. Pero lo importante es eso. Nosotros como país tenemos que cambiar y tenemos una oportunidad muy clara para lograrlo. Yo creo que la mayoría de la gente que nos está viendo hoy no quiere el país que tenemos hoy en Venezuela. Y yo le pido al gobierno, a pocas horas que tiene que dar estas medidas, que piense en el dolor de nuestro pueblo, en las colas, en el desempleo, en la escasez, que no politice ese tema, sino que tenga la valentía de tomar las medidas modernas, abiertas, de progreso, de producción que está esperando nuestro pueblo. Diputado, tenemos conocimiento de que el día 10 de septiembre se va a llevar a cabo en el seno de la MUT el debate para elegir a quién va a ser el sucesor de Ramón Guillermo Aveledo. ¿Cuáles son las características que debería tener esta persona que se elija? Bueno, esto es un planteamiento muy personal. Yo he dicho que tenemos que tener una persona que se dedique al tema internacional, otra que se dedique a ser el secretario de la mesa, que logre los acuerdos, etcétera, y otra persona que lleve la parte de las comunicaciones internas y la vocería. De verdad que quizás vamos a elegir un nuevo secretario de la mesa, pero complementado con otras áreas también. Con dos voceros más. Con otras áreas que pueden ser vocerías que se roten, etcétera. Los nombres todavía no están claros. Si tienes algún nombre que nos recomiendes, bienvenido sea. Lo que hay que buscar es una persona de equilibrio, una persona que tenga un sentido de unidad, no solamente de dirigencia de oposición, sino del país. Porque al final yo creo, Andrina, que el reto no es simplemente lograr la unidad de la oposición. Aquí el reto nuestro es lograr la unidad del país entero, lograr que gobierno y empresas trabajen juntos, lograr que gobierno, oposición tengan consenso, tengamos posibilidad de renovar los poderes, por ejemplo, que es un tema fundamental que están vencidos. De manera que el país tiene muchos retos, pero que todos son posibles soluciones si el gobierno diera el paso de querer un cambio de verdad para el país. Bueno, hoy todos atentos con el tema del sacudón. Le damos las gracias a Julio Borges, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y también coordinador nacional de Primero Justicia, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias, Andrina.